Ustedes dirán, ¿quién es Juan Manuel Delgado? Para muchos, un desconocido. En el ámbito público no, porque es un empleado del gobernador Schiaretti, trabaja en la Procuración, no tiene trayectoria en el fuero penal, pero sí como abogado de algunas empresas constructoras. Lo cierto y concreto es que el gobernador Schiaretti decidió que ese es el hombre para encabezar la lucha contra la corrupción, el jefe de los fiscales. Y más allá de los cuestionamientos a su endeble trayectoria en el fuero penal, o casi nula trayectoria en el fuero penal, surgió un dato que hizo mucho ruido. Una de las empresas que se dedican a verificar el estado y la situación de los ciudadanos con su base de datos, permitió conocer que al menos en esos registros, reitero, al menos en estos registros, Juan Manuel Delgado, clase 71, de 49 años, aparece como beneficiario de la asignación universal por hijo, periodo 11 del 2019, es decir, estamos hablando de noviembre del 19, pero Delgado ya en ese momento trabajaba en el ámbito provincial, figura al menos trabajando en el ámbito provincial desde junio de 2019. Delgado todavía no ha salido públicamente a desmentir esto, y eso es lo que verdaderamente hace ruido. El patrimonio de Delgado, de acuerdo a los bases y a los registros de renta, demuestran que no es un hombre que en ese momento habría estado en una situación de indigencia o una situación dramática como para cobrar un beneficio que suelen percibir los carenciados. Ese es el primer dato. Claro. Lo llamativo es el silencio de Delgado, que no ha puesto la cara por lo menos para desmentir o decir que esa información no es correcta. Vos decías, Petete, eso, que no ha salido a desmentirlo o a explicarlo, porque quizás pueda haber alguna respuesta en relación a que es una asignación como las que percibe cualquier asalariado por hijo, en función de lo que extraoficialmente dicen desde el gobierno, en función de su rol como docente en la Universidad Católica de Córdoba. ¿Sabés qué pasa, Federico? ¿Podrá explicarlo? De todas maneras hay que ver si cierra también la explicación. El patrimonio, para conocerlo, es muy relativo porque no se conoce su declaración jurada de bienes, al menos no la tenemos aquí. En la base de renta figura como propietario de 2 inmuebles y que está pagando 2 vehículos de tercero, pero que él está pagando, esos 2 vehículos, está pagando los impuestos. Vive en un country de Villa Allende. Sería sumamente saludable porque es un cargo público y al sueldo de Delgado lo vamos a pagar con nuestros impuestos todos los cordobeses, que para bien de todos aclare la situación, porque él se supone va a ser un abanderado de la transparencia. La designación ha hecho ruido, la nominación ha hecho ruido, porque es un empleado del gobernador. Lo ha puesto el propio gobernador y va a ser el que va a tener que investigar al gobernador, a todos los funcionarios y a cualquier delito que esté generado, vinculado con actividades del manejo de la cosa pública. Va a ser el jefe de todos los fiscales. Está en el centro del debate por el importante cargo que todo indica va a desempeñar en breve. Y sobre esa cuestión surgen críticas por el perfil de este abogado que vamos a repasar a continuación. El perfil, los antecedentes, el currículum muestra que es un abogado especializado en derecho comercial, con mucha experiencia en el sector privado, lo cual en sí mismo no es algo malo. Por ejemplo, tiene un estudio jurídico desde 1994, ha sido secretario del Tribunal de Arbitraje de la Bolsa de Comercio de Córdoba, como apuntábamos en Noticiero, con experiencia en el ámbito dirigencial privado empresario. Sí, no es malo trabajar en lo privado, lo que no tiene es trayectoria en el ámbito penal y es a donde van. Claro, hacia ahí apuntan los cuestionamientos. Fue secretario de la Bolsa de Comercio en el año 2018, además director del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Empresariales de la Bolsa de Comercio de Córdoba y, como apuntabas, funcionario del Ejecutivo por su rol como procurador del Tesoro de la provincia de Córdoba, que es algo así como jefe del cuerpo de abogados del Estado cordobés. Claro, la duda queda planteada porque el propio Delgado con su silencio está generando dudas. Uno quiere pensar que no lo han mandado a callarse, porque si va a ser un fiscal independiente no debería estar obedeciendo las órdenes del Ejecutivo. Lo más sano sería explicar, como bien decías vos, si tiene algún argumento para decir si cobró la AUH como un carenciado o si no tiene ningún argumento para desmentir
esta noticia que está circulando, ¿no? La mayoría de los cuestionamientos en el ámbito político y también en el ámbito de los tribunales apuntan en su falta de experiencia en el terreno, en el ámbito donde se va a desempeñar, ¿no? En el fuero penal. Hacia ahí apuntan las críticas, por ejemplo, de legisladores de la coalición cívica. La independencia de poderes es una característica de la República y nosotros somos defensores de los valores republicanos fundamentalmente. Entonces nuestra impugnación está solventada en este tema. Esto es lo que está en juego con la designación del fiscal general, es la política criminal, es si los recursos del Ministerio Público se van a usar para perseguir a los delincuentes del poder o solo a los ladrones de celulares. Y la candidatura de Juan Manuel Delgado, que es un actual empleado del gobernador, es incompatible para el cargo que requiere imparcialidad e independencia. Por eso lo impugnamos. Hoy es procurador del Tesoro, entonces es realmente del riñón de nuestro gobernador. Esto no hace bien a los intereses de la ciudadanía de que el fiscal general, que debe velar por los derechos de los vecinos, sea una persona, una más en el Poder Judicial que puede no ser imparcial ante las causas de corrupción que puedan generarse. La pregunta es, ¿por qué se hace esto? ¿Hay corrupción o no hay corrupción en Córdoba? ¿Cómo son los contratos con las empresas? ¿Cuáles son las empresas que se llevan los millones de los impuestos de los cordobeses, no del gobernador? El gobernador tiene la discrecionalidad absoluta para designar a los funcionarios del Ejecutivo, que es el poder del cual es titular. Ahora, proponer a la cabeza del Ministerio Público, que es el fiscal general, no le da derecho a nombrar a un empleado y de confianza de él. Tiene que nombrar a una persona independiente que lo pueda controlar, porque si no se está rompiendo la República, y eso es lo que nosotros nos oponemos.